Steve Jobs, en sus últimos segundos de vida y rodeado por su familia, levantó la mirada con asombro y exclamó: «¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow!». ¿Qué vio en ese momento Steve? ¿Era un vistazo al lugar al que estaba a punto de entrar? En otra parte del mundo, en un hospicio, un hombre moribundo sonrió débilmente y dijo: «Mi madre está aquí, junto a mi mejor amigo. Han venido a buscarme». Historias como esta suceden en todo el mundo a cada segundo. ¿Son estas experiencias un puente entre dos mundos? ¿Son visiones de otra realidad? Hoy, en Mientras Viva, hablamos sobre las visiones en el lecho de muerte. Las visiones en el lecho de muerte son experiencias que muchas personas experimentan justo antes de morir. Ven a seres queridos fallecidos que los vienen a buscar. Describen paisajes hermosos que parecen de otro mundo. O hablan con presencias o figuras que los demás no pueden ver. Por ejemplo, se han documentado en todo el mundo casos de personas que en su lecho de muerte describen hombres vestidos de negro que aparecen para venir a buscarlos. Rosana Mainar es doctora en cuidados paliativos y nos explica uno de estos casos que ha vivido en su carrera. Entonces, preparando a pasar planta, la enfermera que pasaba con nosotros aquella mañana nos comentó que uno de los pacientes nos dijo: por cierto, doctores, el paciente de pongamos, habitación 303, Juan, ha comentado que esta noche han venido a verle unos enfermeros de negro. Yo que ustedes, después de valorarle, le pondría unas gotitas de haloperidol. A ver, el haloperidol, para los que no tengan referencia del mundo médico ni sanitario, es un psicofármaco que utilizamos para ayudar a controlar la agitación psicomotriz, alucinaciones, etc. Y recuerdo que cuando entramos a ver a aquel paciente, le exploramos, le revisamos, era un paciente con una cardiopatía, una enfermedad cardiológica muy avanzada, que de hecho ya había estado ingresado en múltiples ocasiones y que pues tenía un pronóstico de vida bastante limitado. Y sí que es cierto que a pesar de eso, este señor tenía una cabeza perfecta, o sea, estaba perfectamente conectado, sabía qué día estábamos, sabía perfectamente que estaba en el hospital, nos reconocía como sus doctores, etc. Entonces, después de explorarle y justo antes de salir de la habitación, mi compañero, el residente de cardiología, le dijo: por cierto, Juan, nos ha comentado nuestra enfermera que usted les ha dicho anoche a los compañeros que han entrado a visitarle dos enfermeros de negro. ¿Cómo es eso? Y le dice el paciente: sí, doctor, casi se me olvidaba que se lo quería comentar. Pues sí, sí, vinieron anoche a verme dos enfermeros de negro. Entonces, claro, mi compañero, que nosotros íbamos vestidos todos de blanco, los pijamas blancos, las batas blancas, o sea, íbamos perfectamente todos vestidos de blanco. Le comentó: pero ¿cómo que dos enfermeros de negro, Juan? Sí, ya ve que nosotros vamos vestidos todos de blanco, aquí nadie va de negro. Entonces el hombre se medio enfadó y nos dijo: pues yo le digo, doctor, que eran dos enfermeros de negro. Yo no sé si es por la luz, no los distinguí bien, pero vamos, que eran dos enfermeros y que venían vestidos de negro, se lo digo porque les vi igual que le estoy viendo ahora a ustedes. Claro, mi compañero le preguntó: bueno, ¿pero qué querían? ¿Qué le dijeron? Y dice: pues nada, me dijeron que me preparase porque venían a buscarme y que nos teníamos que marchar. Y me acuerdo que el residente le dijo: bueno, ¿y qué le ha dicho usted a estos señores? Y dice: no, que yo no tenía conocimiento de que tenían que venir a buscarme y yo hasta que no hablara con mis doctores y con mi familia, yo no me iba a ningún lado. ¿Qué es eso? Que vinieran otro día. Total, que nosotros, al acabar de pasar planta, al gestionar la medicación y escribir para la enfermería cómo quedaba el tratamiento de los pacientes, pusimos poner unas gotitas de haloperidol, porque claro, nosotros lo que pensábamos era que Juan, dentro de su enfermedad tan avanzada, había tenido pues un cuadro alucinatorio o un cuadro de agitación nocturna que le había visto ver esas personas por lo malito que le estaba. Bueno, ahí se quedó la historia. Y se hubiera quedado ahí si no llega a ser porque al día siguiente nuestra enfermera nos comentó que Juan aquella noche había fallecido. Y se hubiera quedado ahí en una mera anécdota bastante alucinante, la verdad, si no hubiera sido porque 2 días después, la misma enfermera, cuando nos disponíamos a volver a pasar planta, nos comentó que otra paciente del mismo pasillo, pero al final del pasillo, le había comentado también a las compañeras de la noche que habían entrado a visitarle dos enfermeros de negro. Thomas Edison, el famoso inventor, rodeado por su familia, miró hacia arriba justo antes de morir y dijo: «Es muy hermoso ahí». Un paciente de Rosana, en sus últimos días, comenzó a describir un paisaje de una belleza indescriptible. Esa historia es muy bonita porque es una historia de trascender de forma muy serena de una persona que era, yo creo que era un gran ser humano. Pues es la historia de otro paciente mío al que acompañé en esa misma unidad de cuidados paliativos,
que no, recibía pocas visitas porque vivía solito y no le quedaba apenas familia. Y era un hombre que le gustaba mucho el jardín, los huertos, había trabajado y vivido en el campo mucho tiempo y bueno, y yo recuerdo que las habitaciones de aquella unidad daban al jardín del hospital, ¿no? Y la verdad es que no era un jardín muy bollante, pero bueno, teníamos nuestro césped, se veía un poco la naturaleza, etcétera. Y aquel hombre, cada vez que yo entraba a la habitación a valorarle y a verle cada día, el hombre era un hombre de verdad con una serenidad, sabía que iba a trascender, estaba tranquilo. Y me acuerdo que siempre que entraba a la habitación él miraba al jardín. Y el hombre miraba y decía, ay, qué bonito, doctora, el jardín que tienen ustedes aquí. Yo le decía, ah, le gusta. Y me decía, ¿cómo no me va a gustar si yo he vivido en el campo tanto tiempo que me apasiona? Pero yo me acuerdo que un día que entré a verle fue muy curioso porque de repente estaba especialmente iluminada su cara y de repente fue súper curioso porque de repente me dice, doctora, yo creo que usted todavía no lo puede ver, pero sabe, el jardín está todavía hoy más bonito. El jardín ha cambiado. Y le dije, ¿cómo que el jardín ha cambiado? Y me dice, mire, yo no sé si lo ve, pero allá al fondo hay un riachuelo, hay unas mariposas, hay unos pájaros muy bonitos. Y yo, María, pienso, después de todas las experiencias vividas y acompañando a tantas personas, que él realmente estaba empezando a ver al otro lado del velo, ¿no? El jardín del más allá, de alguna manera. Mientras unos ven paisajes hermosos, otros relatan encuentros con seres queridos que fallecieron. Así ocurrió con una paciente de Rosana, que sin saber que su madre había fallecido, afirmó haber visto su espíritu. Y esta señora era una señora de nacionalidad sudamericana. Había dejado en su tierra muchos años atrás a una niña chiquitita, su hija, al cuidado de su madre. Se había venido a España a trabajar, acabó trabajando en Madrid. Era una mujer que había sido diagnosticada de un cáncer de cérvix, ¿no? Entonces tenía ya metástasis en muchas partes de su cuerpo, incluido el cerebro. Y tenía unas alucinaciones visuales en las cuales yo sabía que algo le pasaba porque cuando entrábamos a la habitación ella se quedaba en una esquinita de la cama con cara de susto, muy asustada, miraba hacia el techo con cara de no puedo estar viendo esto y yo recuerdo que intentábamos hablar con ella para que nos dijera qué era lo que estaba viendo porque sospechábamos que estaba teniendo cuadros alucinatorios, alucinaciones, estaba viendo algo que los demás no éramos capaces de ver. Entonces, después de bastante tiempo y con ayuda de nuestra psicóloga, la mujer nos contó que ella veía trozos de carne colgados del techo. Entonces, ahí sí que utilizábamos medicación como el haloperidol, del que antes os comentaba, y conseguimos que esas alucinaciones desaparecieran y que si se veían fueran durante poco tiempo. Entonces, la mujer estuvo estando un poquito más confortable con los días y, oh sorpresa, una mañana que estábamos a punto de pasar planta, se presentó aquella hija a la que había dejado en su tierra siendo muy pequeña, se presentó, nos dijo que era la hija de nuestra paciente, que le habían avisado que su madre estaba muy enferma y que venía a verla. Aquella niña ya era toda una mujer y nos comentó una cosa. Nos dijo, miren doctores, les tengo que decir que hace poquito ha fallecido mi abuela, la mamá de mi mamá, la persona que me ha criado en ausencia de mi madre y mi madre no lo sabe, porque todo este tiempo que hemos podido hablar por teléfono, algún día que mi abuela no se pudo poner al teléfono le dijimos que es que no se encontraba bien, pero bueno, no he tenido la fuerza de decirle que su madre, mi abuela, había fallecido. Por favor, no se lo digan, porque quiero decírselo de alguna manera en estos días, pero aún no tengo el valor de comentárselo, siendo que ella también está tan malita. Y recuerdo que, no sé si fue ese mismo día o el día después, cuando entramos a visitar a la paciente, pues imaginaos, ¿no? La mujer estaba muy contenta de que su niña hubiera venido, pero de repente estábamos explorándola y noto que la paciente otra vez se vuelve a quedar mirando al techo, se queda enfrente mirando y la cara no era de susto como otras veces, sino que era como de sorpresa y de repente su cara se empezó a iluminar, empezó a tener como mucha luz. Y de repente se queda así quieta, se da la vuelta, mira hacia su hija, que ya os he comentado que estaba a este lado, y le dice, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá ha fallecido? Y yo me acuerdo que cuando soltó aquella frase, miré a la hija, me quedé alucinada, mi compañero se quedó también alucinado, la hija nos miró con una cara de os voy a matar, pensando que nosotros le habíamos dicho que su madre había fallecido. Y cuando terminamos de estar viendo a la señora, salimos a la habitación y la hija le dijo a su madre, mamá, ¿te importa que voy a hablar un momento con los doctores? Te dejo un momentito, ¿estás bien? Y la mujer estaba feliz,
Dice, sí, sí, vete tranquila, que estoy aquí con mi madre. O sea, fue como alucinante. Y me acuerdo que a la salida de la habitación yo ya veía por dónde iban a ir las cosas y me acuerdo que mi compañero me agarró de la bata como diciéndome, calla, no digas nada, deja que la hija hable. La hija empezó a decirnos, pensando que nosotros le habíamos dicho a la madre que había fallecido su madre, ¿no? Son unos impresentables, que poco profesionales, como no les da vergüenza, yo había confiado en ustedes. Bueno, le dije, mire, de verdad, que es que nosotros no le hemos dicho nada a su madre, de verdad. Y me acuerdo que a los 5 minutos aparece la hija pidiendo hablar con nosotros y nos dice, doctores, les pido perdón porque efectivamente acabo de comprobar que ninguno de ustedes le ha comentado nada a mi madre y mi madre me acaba de confirmar que efectivamente está viendo a mi abuela. La siguiente historia es la de dos pacientes que, sin conocerse, se conectaron de forma inexplicable. Cuando uno de ellos falleció, el otro aseguró haber visto su espíritu y recibió un mensaje que lo dejó sin palabras. Pues es la historia de dos personas que no se conocían a pesar de que sus habitaciones estaban una enfrente de la otra, pero los dos estaban impedidos de poder caminar, estaban paralíticos y no podían salir de las habitaciones, con lo cual era imposible que uno tuviera conocimiento de otro. Y os cuento la historia. Era la historia de dos personas, una señora rubia, os cuento un poco las características por lo que luego vais a escuchar en la historia. Una señora con un pelo largo, muy característico, era una señora que cuando la veías se te quedaba aquí porque tenía un tatuaje en este lado. Bueno, era una mujer que tenía una enfermedad neurodegenerativa que le había afectado a todo su cuerpo y que no podía andar, estaba en la cama encamada. Y en la habitación de enfrente llevaba a mi compañero a un hombre que tenía una esclerosis lateral amiotrófica. Y aquel hombre también era un hombre, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa en la cual uno va perdiendo la movilidad. Es como si te quedaras encerrado dentro de tu propio cuerpo y a veces pues, puedes mover al final pues, un poquito los ojitos, incluso de riesgo de atragantamiento. Se habla ya muy en susurros y aquel hombre estaba ya, como dijéramos, una enfermedad en una fase muy avanzada de su proceso. Entonces, una noche de una de mis guardias, pues mi paciente ya estaba muy, muy malita. Sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Y les dije a mis compañeras enfermeras, mirad, me voy a subir un momento a descansar, me voy a tumbar, voy a estirar las piernas porque es que ya no podía más, llevábamos casi 24 horas trabajando. Y las enfermeras de la noche me dijeron, no te preocupes, Rosana, que si se pone peor, te avisamos. Bueno, no hice más que, María, subir a la habitación, tumbarme, es que ni dormir, o sea, tumbarte. Me llamaron mis compañeras enfermeras y me dijeron, Rosana, baja, que la paciente se vaya, o sea, baja, que vamos a ir llamando a la familia, pero bájate, que es que se vaya. Y María no hice más que bajar, entré en la habitación y mi paciente había fallecido, había fallecido. Entonces yo recuerdo que ya por aquel entonces, pues mientras certificaba la defunción, pues ocultamos a la persona para que no tenga signos vitales, le hacemos un electro, etcétera, etcétera. Mis auxiliares iban entrando para preparar su cuerpo, mientras habíamos avisado ya a su esposo y tal. Me acuerdo que en aquel momento entró una de mis enfermeras. Entonces, la mujer entró con una cara de susto brutal y me acuerdo que la miré y le dije, pasa algo. Me dice, ay, Rosana, cuando puedas, cuando termines aquí, pásate a la habitación de enfrente al paciente que lleva tu compañero, porque te va a contar una cosa que vas a alucinar, pasa por favor. Estaba francamente asustada. Yo me acuerdo que le dije, pero tú estás bien. Sí, 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 sí. Bueno, yo no entro solo a esa habitación de nuevo, Rosana, yo te espero fuera. Bueno, ahí se quedó. Entonces, yo terminé de certificar el fallecimiento de mi paciente. Entonces, a la salida de la habitación, me dice mi enfermera, esta chica que os comento, ay, Rosana, entra ahí, que te va a contar el señor una cosa que vas a alucinar. Yo no entro, ¿eh? Yo no entro. Bueno, entré a la habitación y me encuentro a nuestro paciente en la camita, haciéndome gestos con los ojos y con la voz muy nimia, en un susurro, me dice, doctora, 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 venga. Yo me acerqué y le dije, ¿qué tal? Imaginamos que el paciente se llamaba Carlos. Le dije, ¿qué tal, Carlos? ¿Estás bien? Soy Rosana, ¿necesitas algo? Y le vi que estaba como un poco sudoroso, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, Carlos, ¿qué te pasa? Y me dice, doctora, doctora, acaba de entrar una señora y cuando le dije, una señora, ¿y cómo es esa señora? Y me dice, rubia, me describió con el pelo largo y me dice, ¿lleva un tatuaje? Y le dije, ¿cómo que un tatuaje? Me dice, sí, y me señaló aquí, en el hombro con la mirada. Le dije, ¿dónde? Aquí, aquí. Me dice, no, ahí, donde usted se ha señalado. Bueno, imaginaos, me estaba describiendo, os lo juro, a la paciente que acababa de fallecer. Entonces yo no daba crédito y conforme me iba contando el señor, le dije, bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿Te ha dicho algo? Y me dice, sí, me ha dicho que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Y le dije al hombre, digo, ¿y dónde está? ¿Está aquí? ¿Se ha marchado? Y dice, no, se ha ido
hacia allí y me hacía con la mirada hacia la ventana, que él tenía la ventana a su derecha. Le dije al señor, tranquilo, no pasa nada, descansa, tal. Pero el señor no lo vivió al final ni con miedo ni con incertidumbre. Fue como un mensaje que a él le transmitieron. Y este señor, al cabo de unos días, falleció. Los sanitarios que acompañan a sus pacientes en sus últimos momentos de vida suelen notar cosas sorprendentes. Por ejemplo, caras que se iluminan, sonrisas inesperadas o una sensación de frío en la habitación. Pero sí, os puedo decir, por ejemplo, la sensación de mucho frío cuando yo entraba a acompañar a mis pacientes en el final de su vida, ¿no? Que estaban ya en situación de agonía, a punto de trascender, sentir mucho frío. Sentir también cuando esas personas, yo sabía o percibía que estaban viendo a alguien, ¿no? Que nosotros no podíamos ver, que yo os puedo asegurar que yo no he visto de momento acompañando a alguien a trascender a nadie, esas visiones, yo no he tenido esas visiones. Se iluminaban las caras, había casos, ¿no? Tenían como una paz, una serenidad brutal, o quedar mirándose a un punto fijo, sonreír, ¿no? Y trascender, eso sí que lo he vivido, sí que lo he vivido, efectivamente. Sí. Muchas personas, antes de morir, ven a seres queridos fallecidos que vienen a buscarlos. En 1926, William Barrett documentó casos como el de una mujer ciega de nacimiento que justo antes de morir describió ver a su madre fallecida. Le pregunté a Rosana quiénes son los seres queridos que más suelen venir a buscarnos. Que de alguna manera vienen a recogernos para el tránsito nuestros seres más allegados. En un porcentaje muy alto son las madres, los padres, parejas, pero sobre todo las madres. En los niños también los animales de compañía que ya han trascendido, otros amigos que han podido trascender, o abuelos que vienen a buscar a sus nietos, ¿no? Es muy bonito, sobre todo es muy curioso con los niños vienen muchos animalitos y es muy bonito y muy reconfortante que lo transmitan, ¿de acuerdo? Las personas que están trascendiendo, que ven a sus animalitos, a sus gatitos, a sus perritos, pero que encima, ¿no? Tener esa esperanza de que nuestros animales también tienen alma, también trascienden y también nos esperan al otro lado. Si los seres queridos fallecidos nos vienen a buscar antes de morir, quizás no es tan cierto que morimos solos. Incluso durante la pandemia, cuando tantas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos, es importante recordar que nadie se fue solo. Es un mensaje de esperanza que yo transmitía a muchas personas que perdieron a sus seres queridos durante, por ejemplo, la pandemia COVID, ¿no? En hospitales, ya sabes que hubo tanta gente que durante la primera ola, segunda ola, que fue tan terrorífica, ¿no? Ingresaron y no, por desconocimiento, no se podían ir a verles, ¿no? Y murieron acompañados de sus compañeros en hospitales y en centros. El hecho de poder transmitirle a esas personas que seguramente las personas ya trascendidas de sus seres queridos vinieron a buscarles, que nadie se va solo, nunca, es un mensaje precioso, María. Yo me he encontrado a veces pacientes míos, ¿no? Durante la pandemia tuve pacientes que me los encontré en domicilio fallecidos, ¿no? Y para mí el tener de alguna manera las vivencias que yo he tenido y saber que nadie se va solo, nadie se va solo, siempre vienen a buscarnos, ¿no? Es como nuestros ángeles de la guarda, que de alguna manera siempre digo que nos acompañan durante nuestra experiencia terrenal, ¿no? Pero que en el momento de la partida tienes esa vivencia de que te vienen a recoger, te vienen a acompañar, pues nadie se va solo, María. ¿Qué ocurre con las personas ateas en el lecho de muerte? Personas que nunca creyeron en la vida después de la muerte. ¿Viven sus últimos momentos con más angustia? Rosana, como doctora, ha acompañado a personas de todas las creencias, religiosas, agnósticas y ateas. Incluso ellos tienen visiones en el lecho de muerte. Tuve la experiencia acompañando a una persona que era atea, que era muy curioso, ¿no? Porque además tenía unas conversaciones con ella brutales. Él me decía, bueno, entonces aquí se acaba todo, ¿no, Rosana? Así, tal cual, una tarde, me acuerdo. Y le dije, ¿y tú qué crees? Y me dice, ¿sabes qué te digo? Que tengo la percepción de que aquí no se acaba todo. Y le dije, ah, sí, digo, pues tú no eres ateo, ¿no? No me dijiste que... Y es verdad, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un ser espiritual. Todos somos seres espirituales. Taylor de Chardin ya lo decía, María, que somos espíritus viviendo experiencias humanas, ¿no? Y esa sensación de trascendencia está más allá de cualquier religiosidad, más allá de cualquier creencia y más allá del propio ser humano, ¿no? La sensación, la percepción, la experiencia que vives acompañando a las personas en esos momentos, incluso en esta persona, cuando me dijo, Rosana, tengo la percepción de que hay algo más allá. Él seguramente ya estaba viendo cosas, aunque no me las contaba. Entonces, es universal, igual que el nacer y el morir es universal. Esto es universal para todo el mundo.
Elizabeth Kubler-Ross decía que morimos como hemos vivido. Rosana nos cuenta 2 historias que muestran cómo nuestras emociones en vida pueden influir en nuestros últimos momentos y cómo incluso al final de nuestra vida a veces hay espacio para encontrar paz. Yo recuerdo un paciente que tuve, por ejemplo, en la unidad de cuidados paliativos, que estaba enfadado con la vida porque no entendía por qué estaba tan enfermo, por qué los tratamientos, tenía un cáncer de pulmón, por qué los tratamientos no le estaban siendo efectivos, por qué estaba allí, por qué no podía volver a casa, ¿no? Y murió en rabia y le costó mucho trascender, le costó muchísimo trascender y recuerdo que tenía un hermano, una cuñada que venían, que eran súper amorosos con él y que le intentaban transmitir paz. Yo misma intentaba transmitirle paz y cada vez que entraba en la habitación, pues hacía una breve meditación para estar en serenidad, en positividad y ayudarle, ¿no? Pero murió mal. Yo sé que aquel hombre no se fue en paz, con cosas sin cerrar y fue duro, ¿no? Fue duro acompañar a aquel paciente en esos momentos. Pero es verdad que también tenemos incluso la oportunidad de poder transformar las cosas negativas que hayamos tenido en nuestra vida en momentos de serenidad. Y yo recuerdo la historia de otro paciente que también he narrado, ¿no? De un señor que me trajeron una noche de una cárcel con un permiso de tercer grado porque está muy malito también con un cáncer de pulmón. Y lo primero que me dijo aquel señor cuando yo le recibí a mí y a mi enfermera fue: ¿es pasa usted mi doctora y mi enfermera? Y le dijimos las dos: sí, sí, vamos a acompañarle. Y dijo: pues que sepan que yo merezco morir con dolor, porque he sido muy mala persona. Y no me pregunten qué he hecho porque no les voy a decir. Y yo recuerdo que le dijimos: mire, no nos importa lo que le haya pasado, ni lo que haya hecho. Yo le dije: yo no he sido juez, no soy juez, yo soy su doctora y quiero que usted trascienda y que esté tranquilo el tiempo que esté con nosotros. Y me acuerdo que aquella noche, que fue una noche además muy complicada porque llegó de madrugada al hospital, no nos permitió ponerle analgésicos, el hombre además estaba ahogando, fue una situación muy complicada, chillaba, etcétera. Pero María, no sé qué pasó aquella noche, que a pesar de que lo dejamos en una habitación al final del pasillo arropado con las enfermeras y que no había manera humana de que nos dejara ayudarle, algo pasó porque a la mañana siguiente su semblante había cambiado, pidió hablar conmigo y me dijo: doctora, ¿me va a ayudar? Y yo le dije: por supuesto que te voy a ayudar, que le voy a ayudar, claro que sí. Y me acuerdo que me permitió empezar a darle medicación, empezar a ayudarle. Y aquel hombre, que al final tuve que sedar, tuve que hacer una sedación paliativa porque se ahogaba por su propio tumor, ¿no? Por lo grande que era, yo creo que pudo trascender, reconciliado de alguna manera consigo mismo y en paz y en serenidad arropada por todos nuestros compañeros y por mí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la sintonía en la que vibras es una sintonía en la que trasciendes de alguna manera también, María, efectivamente. En los últimos momentos de vida, muchas personas hacen una profunda revisión de su existencia. Surgen arrepentimientos, deseos no cumplidos y reflexiones que, aunque llegan tarde para ellos, pueden ser un recordatorio para todos nosotros de que se arrepienten las personas al final de su vida. Por Rosana, si me hubiera dado cuenta de lo que es realmente la vida, le hubiera dicho a aquel compañero de clase que me gustaba, a lo mejor hoy hubiéramos estado juntos, hubiera pasado más tiempo con mis hijos, no hubiera trabajado tanto, o no hubiera discutido tanto con mi pareja. Las veces que he hecho algo pensando que podía llegar a ser tal jefe o tal cosa, pues las hubiera ahora dado la vuelta porque no merecían la pena, ¿no? Entonces sí que lo que transmiten las personas al final de la vida es que tenemos que vivir en plenitud, ¿no? Y que no esperemos a vivir los últimos instantes de nuestra vida, porque entonces ya la vida, por lo menos en esta encarnación, no da tiempo de volver a cambiarla y de vivirla. Despedirse de alguien que está al final de su vida no es fácil. Rosana nos explica cómo acompañar a las personas en esos momentos tan delicados y también nos explica cómo se despide ella de sus pacientes. Y siempre les he dado las gracias por haberme permitido acompañarles hasta ese momento de sus vidas. Decirles que me siento muy afortunada de que hayan compartido ese momento tan especial de sus vidas conmigo. Decirle que igual que es igual de bonito como obstetra, como ginecóloga, traer niños al mundo, ¿no? Para los compañeros que así lo hacen, las matronas, nuestras enfermeras maravillosas, etcétera. También acompañar al final de la vida es un regalo maravilloso que hay que saber ver, no solo como profesional, sino también como familiar, como amigo, ¿no? Yo le animo a los familiares a que no se marchen, a que si pueden y les vibra, que se queden a acompañar, si así se dan las circunstancias. Entonces, hay que dar las gracias. Gracias, papá, gracias, mamá, por todo lo que me habéis dado, ¿no? Si eres el hijo, gracias, querido paciente, por haberme permitido acompañarte en este momento. Márchate tranquilo,
Hay que dejar a la gente que se vaya tranquila, aunque estén ya comatosos, aunque creamos que no nos oigan. Las personas, lo último que perdemos en los últimos momentos es el oído, la audición y el tacto. De permitirles que se marchen, porque cuántas veces, María, escuchamos, papá, no te vayas, quédate, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿No? Y cuesta más, tú ves a tu paciente que le cuesta más marcharse, ¿no? Entonces es tan importante permitir que se vayan, transmitirles serenidad, confianza, decirles que todo va a estar bien aquí, que todos vamos a estar bien y que se vayan tranquilos, que se vayan a la luz, que si ven que les vienen a buscar sus seres queridos o personas que ellos verán que vienen de corazón a buscarles, que se marchen tranquilos, que se marchen en paz, que todo va a estar bien y que todo ha estado bien y darles gracias por habernos permitido vivir con ellos. Yo creo que la gratitud es una energía de amor y de luz maravillosa, María. Hay que ser generosos hasta en el momento de dejar partir a las personas que queremos y sobre todo a que no tengamos miedo a acompañar a nuestros seres queridos en el momento en el que se ponen muy malitos, en el momento en el que van a trascender, que no se pierdan la muerte de sus seres queridos, porque es un gran regalo, aunque nos parezca lo contrario, y que no pasa nada por llorar y por mostrarnos humanos, no pasa nada por amar. Amar también es un momento muy importante que se hace en el momento de la partida de los seres que queremos, ¿no? Ahí es un amor inconmensurable.